Después del primer partido de CR7, ¿crees que tiene oportunidad para levantar la copa? ¿Has visto el festejo del bicho por otro jugador? ¿Crees que Portugal no trae suficiente equipo para CR7 o el mismo Cristiano es el que sobra? Hoy haremos un análisis sobre el desempeño del equipo portugués y su comandante Cristiano Ronaldo, que sufrieron bastante para llevarse los 3 puntos. ¿Qué fue lo que les faltó? Revisaremos sus puntos clave y más. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal, para que juntos revisemos la actividad mundialista y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros lanzamientos. Se presentó Portugal en la Copa del Mundo, enfrentando a una selección de Ghana que no otorgó tregua y en la que desde el primer minuto demostraron sus armas. Por su parte, Portugal salió con un 4-1-2-3 en el que no se guardó nada y buscó desde el inicio hacer daño a su similar africano, con CR7 como máximo referente en la punta y quien llegaba con la presión de dispersar todas las dudas que rodean a Portugal, después de que la selección de Serbia los mandara a jugar el partido de repechaje en la eliminatoria. Por su parte, Ghana saltó a la cancha con un 5-4-1 con el que buscó cerrar los espacios y a su vez provocar que los portugueses dejaran huecos y por ahí lastimar a los de CR7. El primer tiempo arrancó un poco lento, con llegadas sin mucha idea por parte de los lusos, centros sin mucho sentido y Cristiano Ronaldo que parecía disperso chocando con la muralla de la Estrella Negra. Mientras avanzaba el partido, CR7 se encontró con una jugada por el lado derecho, recibió el balón y como buen delantero, se hizo espacio con su brazo para marcar un golazo, que desafortunadamente para el portugués fue anulado por una falta ofensiva, que al revisarla en la repetición parecía un manoteo normal entre defensas y delanteros, pero sabemos que el criterio arbitral cambia en cada partido. El primer tiempo se diluyó de esa manera, entre choques y pelotazos a las áreas pero sin peligro. Portugal sin dejar de insistir y Ghana aguantando como verdaderos guerreros anulando cada una de las intenciones de los lusos. Para el segundo tiempo, los parados de los equipos no cambiaron. Los portugueses seguían con esa misma tónica. Seguían buscando que se abriera la muralla de la Estrella Negra, que parecía que sin ningún esfuerzo estaban anulando los ataques. Pero llegó el minuto 65. Cristiano Ronaldo recibió un balón al espacio dentro del área y su inteligencia dentro del campo lo llevó a ganarle por centímetros el espacio al defensa, quien de manera inocente buscó puntear el balón, pero se encontró con el zapato de uno de los mejores jugadores del mundo. CR7 tomó el balón entre sus manos, caminó hasta el punto penal y antes de colocarlo sobre el césped, prefirió darle un beso, que se convertiría en uno eterno. Bajó el balón y lo acomodó a su modo. 1, 2, 3 pasos hacia atrás. Abrió el compás y exhaló fuerte, como siempre lo ha hecho. Esperó a que sonara el silbato y con los ojos llenos de decisión corrió hasta la pelota para ponerla en el lado derecho del portero, quien colaboró con un lance para que la fotografía se pudiera enmarcar. Y en ese momento se convertiría en el primer jugador en marcar goles en 5 mundiales diferentes: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Los ganeses ahora tenían la obligación de atacar y mostrar de lo que estaban hechos. Llegó el minuto 72 y en una jugada que nace desde la media cancha, los de la Estrella Negra desplegaron el ataque a velocidad, filtrando un balón por su banda izquierda que Rubén Díaz no pudo detener, centro pegado al pasto. Danilo no supo cerrar las piernas y el balón pasó para que el delantero ganés André Ayew empujara el esférico al fondo de las redes y firmaran el 1-1. Minuto 78. Pase filtrado y parecía que Baba lo tenía controlado. Pero haciendo una de esas cosas que uno a veces no entiende, trató de parar el balón de espaldas, dejándolo entrar y para su mala suerte, quien estaba listo para recibir ese pase era el delantero del Atlético de Madrid, Joao Félix, quien como si tuviese un guante en el botín, colocó el balón al poste contrario para firmar el 2-1. Pues sí, los portugueses supieron aprovechar que los ganeses se salieron del guión. Ahora los ganeses tenían la obligación de desplegar por completo las banderas para buscar el empate cuanto antes, porque los lusos parecía que no iban a cambiar, mucho menos a replegarse. Dato curioso, André Ayew salió de cambio después de meter el gol y en la banca seguía festejando su tanto cuando Portugal metió el segundo. Lástima, no pudo disfrutarlo. Llegó el minuto 80 y cuando el partido estaba totalmente dividido, Portugal empezó a aprovechar los espacios que dejaban los ataques de Ghana y en una descolgada a máxima velocidad desembocaron por la banda derecha para llegar a los pies de Rafael Leao, quien sin esperar a tener el control total del balón y de un toque preciso, cruzó el esférico hasta el lado contrario del marco para dejar sin ninguna oportunidad al arquero y finiquitar el encuentro. Bueno, eso pensaron. Minuto 99, el último del partido, el que parecía que se diluía tranquilamente, pero nunca puedes confiarte. No sabemos si fueron los nervios, el cansancio o la presión, pero le puede pasar a cualquier jugador. El arquero luso, Diogo Costa, se preparaba para hacer un despeje de rutina. Tenía el balón en sus manos. Caminó un poco por el área y dejó caer la bola para jugar con los pies, pero nunca se percató que, al hacerlo, acechando como un león en la sabana africana, estaba el delantero ganés esperando, quien se abalanzó y logró robar el balón,
Pero cuando estaba a punto de darse la vuelta y perfilarse para arrebatarle los 3 puntos a Portugal, como si se tratara de un milagro, resbaló y dejó ir la última oportunidad de entregarle el empate a su selección. Por lo que vimos hoy, ¿Portugal podrá llegar lejos? ¿CR7 es necesario para los lusos? Déjanos tus comentarios, te leemos con mucho gusto. Por ahora nos despedimos, pero será solo un momento, porque el mundial no para y nosotros tampoco. No olvides regalarnos el pulgar arriba para seguir conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!